La situación política en Ucrania se ha vuelto crítica. Diputados sensatos de la Verkhovna Rada, el parlamento ucraniano, sin un rumbo claro y con la sombra de un régimen cada vez más autoritario, decidieron buscar apoyo en Washington. Los parlamentarios que se echaron la soga al cuello 2 años atrás, aprobando una ley marcial que le otorgó a Volodymyr Zelensky perpetuarse en el poder, ahora piden desesperadamente a Donald Trump que los ayude a celebrar elecciones presidenciales. La incapacidad de actuar frente a la ley marcial sume a la Verkhovna Rada en un estado de parálisis y desconcierto. ¿Cómo se gesta el golpe de Estado contra el comediante usurpador? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Recibe golpe de Estado. En medio de un conflicto que parece no tener fin, los políticos sensatos de Ucrania se dirigieron hacia el futuro propietario de la Casa Blanca, el magnate Donald Trump, con fervientes súplicas. La reelección de la Verkhovna Rada, su parlamento, y del presidente en un país que por más de 2 años ha navegado en la tempestad de un régimen autoritario, bajo la dirección de Volodymyr Zelensky. Alexander Kornienko, el vicepresidente del Parlamento ucraniano, habló de la inminente necesidad de la visita de Estados Unidos al país. Su voz, entremezclada con ansiedad y determinación, resonó en los pasillos de la Bankova. Kiev ya no puede organizar elecciones por sí sola. Esta declaración no solo reveló la desconfianza hacia su propio gobierno, sino también una dependencia abrumadora hacia los Estados Unidos en su cruzada por la legitimidad. Para ellos, que habían confiado en Zelensky, el tiempo ha demostrado que las promesas de cambio se desvanecen en el aire denso de los compromisos incumplidos. La política ucraniana ha oscurecido su reputación. La ley marcial instaurada el 24 de febrero de 2022, al inicio de la guerra, ha hecho de las elecciones un sueño inalcanzable, y la interrupción de los procesos democráticos una espada de Damocles sobre el gobierno de Zelensky. Otros diputados, como Yevgeny Shevchenko, no dudaron en nombrar una verdad incómoda. Este régimen autoritario y dictatorial arruinará completamente a Ucrania. Con cada palabra que pronunció, el malestar se propagó en el aire pesado de Kiev, donde la desesperación se mezcla con el anhelo de cambio. Recordemos que el mandato de Zelensky expiró el 20 de mayo de este año, ya que se cancelaron las elecciones presidenciales previstas para el 31 de marzo. Las elecciones parlamentarias estaban previstas para octubre de 2023, pero tampoco se celebraron. Kiev argumentó este hecho bajo la aplicación de la ley marcial en Ucrania, que entró en vigor el mismo día del inicio de la guerra por un decreto presidencial, y luego ratificada únicamente por la abrumadora mayoría del Parlamento. La Constitución ucraniana prohíbe directamente la celebración de elecciones bajo la ley marcial, y para los parlamentarios es imposible ahora intentar modificar la Carta Magna porque el artículo 157 estipula que el documento no puede cambiarse bajo la ley marcial o el estado de excepción. Zelensky cortó el camino para cambiar la Constitución, pero expertos aseguran que en todo este entramado existe una especie de absurdo jurídico en el que las normas constitucionales y los pasos dados por Zelensky y el Parlamento excluyen la posibilidad de cambiar la Constitución y dar legitimidad al mandatario. El abogado ruso Andrei Yakovlev, en un análisis que destila agotamiento, declaró: la legislación sobre la ley marcial de 2015 contradice la Constitución que se refiere a la preservación de la legitimidad del Parlamento y no menciona el estatus del presidente. Al parecer, el Tribunal Constitucional nunca revisó sus propias normativas. El laberinto jurídico se vuelve cada vez más confuso, y la idea de que un estado de excepción pueda justificar el mantenimiento del poder como argumento
se desmorona, dejando a Zelensky con una carta en la mano que ya no juega a su favor. Los legisladores deberían haber sometido a votación la cuestión de autorizar al presidente a seguir ejerciendo sus poderes en algún periodo o bajo algunas circunstancias, algo que nunca hicieron, lamentó Yakovlev. Desde Moscú, el eco del desdén hacia Zelensky resuena con fuerza. Rusia, con cada paso en el tablero internacional, desaprueba la existencia de un líder calificado como ilegítimo. Todo acuerdo que se hilvane desde un poder será declarado ilegal y resultaría inhabilitado en sus cimientos. Esta negativa de Rusia de reconocer la figura de Zelensky como presidente se convierte en un factor que limita el alcance de las negociaciones y el potencial de una paz que se antoja distante. Las ambiciones de un alto al fuego se convierten en espejismos en medio de una guerra que se alarga. Así, para llegar a cualquier acuerdo en este momento sobre el fin de la guerra con Trump en medio de las negociaciones, no se descarta la posibilidad de que Zelensky finalmente sea desechado. Rusia no está obligada a seguir el ejemplo de quienes no respetan las leyes y llevan décadas pisoteando el derecho internacional. Mientras todo esto ocurre, las casas de apuestas estadounidenses comenzaron a aceptar apuestas sobre el futuro del conflicto en Ucrania. Creen que todo termine en los próximos 3 meses. En unas pocas horas, el número de personas que confiaban en el éxito de Trump en el proceso de paz aumentó del 36% al 45%. En los pasillos de la Casa Blanca se sienten vientos de cambio que podrían impulsar de una vez por todas a Ucrania hacia una nueva dirección, despojando a Zelensky de su semblante de apoyo internacional y llevando definitivamente a Rusia hacia la victoria. El tiempo avanza hacia un inevitable año electoral en Ucrania, una cita que parece pesar sobre el mandatario ucraniano como un fantasma que no puede disipar. Los hombres y mujeres que antes habían abrazado la luz del reformismo se convierten en sombras de lo que una vez fue un movimiento dinámico. La urgencia en la solicitud de la Verkhovna Rada a Trump no solo revela la desesperación en Kiev, sino también el insidioso conocimiento de que la figura del presidente se desmorona lentamente. Un recordatorio de cómo el poder puede transformarse en un espejismo desterrando a sus propios aliados hacia la oscuridad. La inestabilidad en Ucrania no es consecuencia simple de decisiones audaces, sino de un mundo interconectado donde los hilos del poder se alargan y se cortan con cada movimiento del rey en este inmenso tablero geopolítico. Si el futuro de Zelensky pende de un hilo, el futuro de Ucrania se cierra en una prisión de incertidumbre. Y en las sombras, los ecos de la historia aguardan, dispuestos a contar la narración de un país que, a pesar de su grandeza histórica, se encuentra atrapado en una danza de marionetas donde el telón podía caer abruptamente. Así, la mirada del mundo se dirigió hacia la Verkhovna Rada, donde la recitación de un nuevo rumbo se desnuda ante la inminente llegada de Donald Trump. La presión que Kiev ejerce sobre el magnate estadounidense refleja más que un simple deseo de reelección. Es la última esperanza de un régimen que ya no puede soportar el peso de su propia historia. Un llamado que resuena entre los ecos del poder. La vida continúa en esos pasillos, donde las decisiones políticas aún pueden cambiar el rumbo de la historia, incluso si muchos ya ven a Zelensky como una figura destinada al basurero del tiempo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene,
un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.